Ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Yahvé es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jesús nos comparó con las ovejas. Jesús no dijo, mis cerditos oyen mi voz o mis iguanas me siguen. Tampoco dijo, vengan, gatitos míos. Sin embargo, suena bien mis ovejas y nadie se ofende. Pero ¿por qué el Señor nos compara con este animal tan tierno? Veamos algunos rasgos de las ovejas. Primero, las ovejas son animales gregarios. Por naturaleza no pueden vivir solos. Necesita y busca la compañía de otras ovejas. Segregarse significa apartarse y congregarse significa unirse en una asamblea. Hay otros animales que por su naturaleza sí viven solitarios, como por ejemplo el oso. La oveja por su naturaleza es mucho más fácil que acabe siendo presa y devorada por el lobo estando sola que si está en un rebaño con su pastor y con los perros pastores. Una persona que dice que es oveja no puede ir andando sola. Eso es señal de que algo anda mal. Así que cuidado con las enfermedades y virus espirituales que te pueden transmitir aquellos que viven por su cuenta, sin congregarse y sin estar bajo ningún ministerio, y además les gusta enseñar y ministrar a otros. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Segundo, las ovejas son dóciles. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar, me da tranquilidad, me pone en mi sitio, me dice, no te afanes. Y la oveja se deja llevar y la oveja se deja tratar por el pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja no va a beber en corrientes rápidas y ríos caudalosos por varias razones. Si una oveja cae en aguas agitadas, se ahoga, porque tienen patitas delicadas. Y también cuando la lana se moja, una oveja que pesa 20 kilos se monta en 60 kilos y se hunde. La oveja para beber tiene que ver su rostro reflejado en la quietud de las aguas. Esto nos habla de que las ovejas del Señor están creadas para estar en paz. Las cabras son diferentes y brincan por todos lados y a su manera. En cambio, las ovejas necesitan vivir en armonía. Tercero, las ovejas son sensibles. El profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 17 en adelante, dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Nosotros como ovejas del Señor también somos sensibles. Por eso las ovejas más robustas tienen que aprender a ser pacientes con las más débiles y no enturbiar para que no beban. Se puede enturbiar de diversas maneras, como por ejemplo dice el Levítico 19, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, así se enturbia. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahvé. Procurar no ir hiriendo a los demás. El Señor quiere que aprendamos a no lastimarnos los unos a los otros. No pienses solo en tu sensibilidad, porque todos somos sensibles. Las ovejas son animales que tienen una capacidad para recordar durante años eventos traumáticos con otras ovejas. Como es imposible que nunca seamos heridos y tampoco que nosotros dañemos a otros, la mejor forma de superar, vencer y ser sanado son actitudes cristianas y obediencia a la palabra de Dios en cualquier asunto. El Señor restaura y sana de forma verdadera y eficaz. Cuarto, las ovejas, por naturaleza, no tienen defensas naturales. Casi todos los animales de la naturaleza poseen un mecanismo de defensa. Unos tienen velocidad como las gacelas,
otros son sus garras o sus colmillos, como los tigres, otros tienen el camuflaje, como el camaleón o el bicho palo, otros lanzan tinta, como el calamar, o un olor fétido que se huela a kilómetros, como la mofeta. Pero la oveja no tiene mecanismo de defensa y cuando corren algún peligro y son atacadas por el depredador, no les queda otra que permanecer bien cerca del pastor. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 5. Las ovejas entran por la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Un misionero halló a un pastor en Israel, cuyo redil estaba abierto, y al preguntarle el misionero por qué no tenía puerta, respondió a él: yo soy la puerta. Por el día me coloco en la entrada y voy contando una por una a mis ovejas, haciéndolas pasar por debajo de mi cayado. Por la noche, metiendo sobre la entrada, de modo que cualquier ladrón o bestia que se llegue a mi rebaño tendrá que encontrarse conmigo. La oveja pasa por la puerta de la salvación, que solo es Jesucristo. También Dios pone pastores y porteros como puertas de la congregación. La oveja pasa por debajo del cayado del pastor y la cabra busca saltarlo por encima. Número 6. Las ovejas corren el peligro de extraviarse. Australia es productor número 1 de lana y hay muchos criadores de ovejas. Hay miles y miles de ovejas y también hay un gran mercado de carne. Y cuando quieren llevar a las ovejas al matadero, han desarrollado una técnica muy especial. Utilizan una cabra y la llaman la cabra Judas. La cabra Judas es una cabra entrenada para comportarse como las ovejas, que influencia y guía a las ovejas en dirección al matadero sin darse ni cuenta. La cabra Judas gana la confianza de las ovejas y les ofrece su amistad y su apoyo, entiéndase bien también a nivel humano, y las convence para que la sigan por una rampa derecha al matadero. ¿Qué lesión puedo sacar de ello? Pues que hay cabras también. Toda aquella persona que se haga pasar como oveja del Señor, que te quiera llevar detrás suya al mundo, a cosas que no son conforme a Dios ni en el orden de su palabra, seguramente sea una cabra Judas. Número 7. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Juan capítulo 10, versículo 2 en adelante, dice el Evangelio: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, escucha bien, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Un rebaño de ovejas había bajado al valle y estaba empezando a escalar la colina al otro lado, cuando el pastor se volvió y vio que se habían quedado algo atrás en una rica maleza, elevó su voz con unos sonidos extraños y el rebaño respondió. El pastor daba su sonido de vez en cuando para recordarle su presencia a las ovejas, y ellas le seguían porque conocían su voz. Pero si era un extraño el que llamaba, se paraban en seco y levantaban la cabeza en señal de alarma. Y si el extraño seguía llamando con su sonido, las ovejas salían huyendo porque no conocían su voz. Las ovejas del Señor siguen al buen pastor por el oído más que por la vista. El Evangelio no nos dice: mis ovejas me ven con sus ojos y me siguen, sino: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz y qué palabras nos gusta oír a nosotros y ante cuáles respondemos? Hay personas que responden solamente ante mensajes de motivación, de estímulos, mensajes de prosperidad, falsa prosperidad, mensajes de experiencias personales, sueños, visiones y nada consistentes de Biblia. Una oveja del Señor dice lo que nos cuenta y nos dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Escucha bien, ser bíblico
es hablar lo que la Biblia habla y callar lo que la Biblia calla. ¿Qué alimento, qué tipo de pasto te gusta a ti como oveja? Quienes son verdaderas ovejas de Cristo habrán de ser aptas para reconocer la voz de los pastores que son fieles y muy cautas para no escuchar la voz de los extraños. Así seguirán a su pastor al conocer su voz, lo cual requiere un oído atento y un corazón obediente.